Bien, gracias por estar en esta presentación. Lleva por título Pseudomonas sp.uw4 protege a las plantas de jitomate frente a estrés salino. Presenta Alejandra Bernabe Allende. Esta es una ponencia basada en el artículo del 2023 que lleva por título La producción de la ACC desaminasa y la trealosa por bacterias, la bacteria promotora del crecimiento Pseudomonas sp.uw4 protege sinérgicamente a las plantas de tomate frente a estrés salino. Bien, a manera de introducción, tenemos que la salinidad de los suelos representa un problema grave para la agricultura. Se disminuye la fertilidad del suelo y pues también se disminuye el rendimiento del cultivo. Afecta pues principalmente a la planta. Para poder mitigar este efecto de la salinidad sobre la planta se han utilizado bacterias benéficas o bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que son las PGPBs. Entre estas bacterias están los géneros de Azospirillum, Arthrobacter, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter y Pseudomonas, que ya se han probado en plantas de interés agrícola y pues que sí tienen un efecto benéfico y que mejoran la tolerancia a la salinidad. Estas bacterias se pueden inocular a la planta cuando se enfrenta a este tipo de estrés, puede ser por desecación o por salinidad, y tiene un efecto. Por ejemplo, la producción de la ACC desaminasa, empiezan a sintetizar fitohormonas, producen osmoprotectores, se producen también exopolisacáridos para proteger a la misma planta, y pues que sí han dado buenos resultados sobre plantas que se enfrentan a este tipo de estrés. Ya se sabe que hay bacterias que pueden o que le dan un efecto benéfico a la planta porque son capaces de sintetizar estos osmoprotectores. En este caso nos vamos a enfocar en la trealosa. La trealosa pues es un disacárido, son dos glucosas unidas por un enlace alfa 1,1. El hecho de que la bacteria pueda sintetizar trealosa pues es un mecanismo que le funciona a la bacteria y a la planta para poder reducir el estrés y promover el crecimiento aun cuando se enfrentan a la sequía o a la alta salinidad. También la trealosa pues es una molécula de señalización de reserva y pues en este caso como protector. En este trabajo lo que hicieron fue que construyeron y probaron varias mutantes para poder analizar los efectos que tiene la ACC desaminasa y la acumulación de trealosa sobre la capacidad que tiene Pseudomonas sp para proteger a las plantas de tomate. Para eso se utilizó a esta cepa, Pseudomonas sp.uw4 y a Escherichia coli. Se utilizaron diferentes antibióticos para hacer los medios de selección, carbenicilina, clorfenicol, canamicina y tetraciclina. Se construyeron estas mutantes. La primera lleva una deleción en el gen que sintetiza para la ACC desaminasa. La segunda, que es la 3S, lleva una mutación en el gen que es para la enzima que sintetiza trealosa, la trealosa sintasa. La tercera mutante, bueno, es una doble mutante que ya lleva los dos deletados para la sintasa, para la trealosa sintasa y para la ACC desaminasa. Y la última mutante, que es la OX3S, esta es una mutante que sobreproduce trealosa. Se hicieron experimentos de supervivencia de esta cepa frente a estrés salino. Las 4 mutantes se crecieron en un medio mínimo que se suplementó con NaCl a diferentes concentraciones, a 0, 0.2 y 0.8 molar. En la siguiente parte del experimento se evaluó ahora de estas 4 mutantes el efecto que tiene sobre la planta, ahora el efecto promotor del crecimiento sobre la planta. Para esto se utilizaron plantas de jitomate y se crecieron se regaron con una solución salina del 0.2 molar. Se determinó también la actividad de la ACC desaminasa, que en se cuantificó la cantidad del alfa-cetobutirato que es producido cuando actúa la ACC desaminasa y se expresó en función de micromol. Para este experimento se utilizó a Pseudomonas sp.uw4 nativa como control positivo.
También se hizo la cuantificación de la producción del ácido indolacético, y esto se hizo por cromatografía de gases y espectrometría de masas. Y finalmente se hizo la cuantificación de la trealosa, qué tanto estaba acumulando a este disacárido para todas las mutantes y también para la que sobreexpresa trealosa, y esto se midió por medio de cromatografía líquida HPLC. Bien, como parte de los resultados, en esta primera tabla tenemos a las cepas que se utilizaron, las 4 mutantes y la cepa nativa, las UFCs, dependiendo del medio en el que están inoculadas, con 0 molar de cloruro de sodio, 0.2 molar de cloruro de sodio y 0.8 molar de cloruro de sodio. En la primera, donde no hay ningún tipo de estrés salino, tenemos que la cepa nativa las UFC son de 2.2 por 10 a la 8. Mientras que la cepa que sobreexpresa trealosa pues está un poquito más alta, pero aún se mantiene en el mismo orden, de 2.2 a 3.2 por 10 a la 8. Las cepas que llevan deletados los genes para la sintasa, para la ACC desaminasa y las que lleva la doble mutante, vemos que hay una disminución en las UFCs, pero pues es mínima. De 2.2 baja a 1.1 por 10 a la 8, y la que lleva el deletado, el de la sintasa, la trealosa sintasa, pues es un poquito más, pero pues no es significativo, 0.9 por 10 a la 7. Esto sin ningún tipo de estrés salino. Cuando se aumenta la salinidad, la concentración del cloruro de sodio, vemos para la cepa nativa baja a 1.2 por 10 a la 8, mientras que la cepa que sobreexpresa a la trealosa casi se mantiene como la nativa, 1.1 por 10 a la 8. Aquí tenemos a la que lleva deletada la ACC desaminasa y la trealosa sintasa, que pues todavía se mantienen en el mismo orden de 1.2 a 0.8 por 10 a la 8, y la que lleva la doble mutante es en donde se observa menor número de UFCs. Esto a 0.2 molar, y cuando se aumenta hasta 0.8 molar es más evidente. Aquí tenemos a la cepa nativa, 2.8 por 10 a la 6, y aquí tenemos a la que sobreexpresa trealosa, de 2.1 por 10 a la 7, que en realidad si lo comparamos con la cepa que no tiene ningún tipo de estrés, pues casi se mantiene, incluso más que la cepa nativa. Para las otras cepas que llevan deletado la ACC desaminasa, la trealosa sintasa y a la doble mutante, pues baja drásticamente. Desde 2.8 por 10 a la 6 baja hasta 4.5 por 10 a la 4. Y más aún la doble mutante, de 2.8 por 10 a la 6 baja hasta 3.8 por 10 a la 2. Bien, en la siguiente parte tenemos aquí que se cuantificó o se midió la actividad de la ACC desaminasa. Aquí, en este eje tenemos la actividad de la ACC desaminasa, y aquí todas las mutantes más la cepa nativa. A la cepa nativa tenemos que la ACC desaminasa está en función de en miligramos por mol, está un poquito más de 20, mientras que la cepa que lleva la mutación o que no puede sintetizar, sintetizar a la ACC desaminasa, pues entonces vemos que la actividad disminuye casi hasta 0. Para la cepa que lleva la mutación en la trealosa sintasa, se mantiene la actividad de la ACC desaminasa casi igual que la cepa nativa, mientras que la doble mutante, pues un poquito más que la que lleva la mutación en la ACC desaminasa, pero pues aún así es mucho menor. Y para la cepa que sobreexpresa trealosa, pues es comparable o es casi igual que la cepa nativa. Por otra parte, también se hizo la cuantificación del ácido indolacético. ¿Qué tanto ácido indolacético produce la cepa Pseudomonas sp? Más todas las variantes. Esto se expresó en miligramos
en microgramos por mililitro, perdón. Tenemos aquí a la cepa nativa, que es de 3.13, mientras que las que llevan las mutaciones bajan hasta 2.9, 3.8, que aunque no es mucho, pero pues hay una ligera disminución, mientras que la que lleva la doble mutante baja la concentración o la producción de ácido indolacético hasta 2.55 microgramos por mililitro. Y la que lleva la que sobreexpresa la trealosa, la producción de ácido indolacético pues se mantiene un poquito menor que la cepa nativa. Lo siguiente que se hizo fue ahora determinar la producción de trealosa. Esto en diferentes concentraciones de de cloruro de sodio. Son bueno, tenemos aquí la concentración de trealosa en microgramos por miligramo, y aquí tenemos todas las cepas que se probaron y el tiempo. Al tiempo cero, con 0 de cloruro de sodio, vemos que la cantidad de trealosa para la cepa nativa es muy cercano a 6, mientras que las que sobreexpresa trealosa pues es un poquito menor incluso que la cepa nativa. Y como se esperaba, la cepa que lleva el gen mutado en la trealosa sintasa y en la que lleva la doble mutante, pues es en donde se observa menor cantidad de trealosa. Esto a la hora cero. Después de 24 horas, vemos que la cepa nativa se queda más o menos hasta 8 microgramos, mientras que la cepa que sobreexpresa trealosa aumenta casi hasta 12. Y lo que se esperaba, pues otra vez la cepa, la mutante en trealosa sintasa y la doble mutante es la que tiene menos cantidad de trealosa. Y que la que lleva el gen deletado o que lleva la mutante en la ACC desaminasa, aún así, pues es capaz de sintetizar trealosa y es comparable con la cantidad que sintetiza la cepa nativa. A las 48 horas tenemos que pues aumenta un poquito más la de la cepa nativa, y la de la cepa que sobreexpresa trealosa es la que tiene el máximo, casi en 16 microgramos. Mientras que las cepas con la mutación en trealosa sintasa y la doble mutante, pues es en donde hay menor cantidad de trealosa. Esto sugiere entonces que la bacteria tal vez tiene otra vía para sintetizar trealosa, pero que la más importante es la que utiliza a la trealosa sintasa. Aquí tenemos ahora cuando se enfrenta al estrés por salinidad, que sería a 0.2 molar de cloruro de sodio, a las 0, a las 24 y a las 48 horas. Vemos que la cepa nativa a las 0 horas, la cantidad de trealosa es menor, mientras que si la comparamos con a las 48 horas bajo estrés salino, la cepa que produce mayor cantidad de trealosa pues es la misma cepa que tiene sobreexpresada la trealosa o que sobreexpresa trealosa, mientras que las cepas que llevan la mutación en la trealosa sintasa y en la doble mutante todavía son capaces de sintetizar trealosa, pero pues es las donde se tiene menor cantidad. Bien, en lo siguiente, bueno, en esta imagen también se evaluó la capacidad que tiene la bacteria de promover el crecimiento de las plantas de jitomate. Se evaluó el largo de la raíz, el largo de la planta, el peso seco y la actividad de la clorofila. Esto para las diferentes variantes y a diferentes concentraciones de cloruro de sodio. En la primera, que es el largo de la raíz, sin ningún estrés, cloruro de sodio al 0 molar. Tenemos aquí a la cepa control, que es la cepa nativa. Vemos que el largo de la raíz está más o menos en 10 centímetros, mientras para la cepa que sobreexpresa a la trealosa, es en donde se observa que tiene mayor, el largo de la raíz es más grande, casi de 14 centímetros. De ahí le sigue,
la cepa control, que es la que lleva nada más a Pseudomonas sp, sin ningún cambio, y las otras tres que están en medio son las cepas que llevan la mutación. En la ACC desaminasa, que aún así se mantiene como la cepa control, que no tiene nada, que no fue inoculada con nada, y la cepa que lleva la que no puede sintetizar, bueno, la que no tiene la trealosa sintasa, se mantiene, o el largo de la raíz se mantiene un poquito, incluso un poco más que la cepa que no tiene inoculado nada, la cepa control. Entonces esto sugiere que aunque no tiene a la trealosa sintasa, pero todavía tiene a la ACC desaminasa, pues como que el efecto promotor del crecimiento se comparte, o lo puede suplir, porque aún así pues es comparable con la cepa control. Y finalmente tenemos a la doble mutante, que es la que tiene el largo de la raíz es menor, incluso menor que la cepa control. Luego, si se aumenta el estrés o si se aumenta la concentración del cloruro de sodio, tenemos que la cepa control, el largo de la raíz se ve disminuido en la cepa control, mientras que en la cepa que lleva a Pseudomonas sp nativa, se aumenta, casi o comparable con cuando no tiene ningún tipo de estrés. Aquí tenemos a la variante que no puede sintetizar ACC desaminasa y no puede sintetizar a la trealosa sintasa, donde aún se observa pues que la raíz tiene un crecimiento, pero es un poquito mayor que la planta que no tiene ninguna cepa inoculada. Entonces aquí pues se sugiere que el efecto como que se complementa de la ACC desaminasa y de la trealosa sintasa. Y finalmente la que tiene mayor crecimiento en cuanto al largo de la raíz es a la planta que tiene inoculada a la variante que sobreexpresa trealosa, que es esta última. Algo similar se ve con el resto de los estudios, por ejemplo el tamaño de la planta, donde se observa que sin ningún tipo de estrés, la que tiene la más grande es la cepa que tiene, la planta que lleva inoculada a la cepa que sobreexpresa trealosa, y la más cortita pues es la planta que lleva a la doble mutante, que no tiene ni ACC desaminasa ni trealosa sintasa. Lo mismo cuando se enfrentan al estrés de 0.2 molar de cloruro de sodio, la más pequeña es la que lleva la doble mutante. En cuanto al peso seco o al tamaño de la planta, al peso seco de la planta, la que tiene mayor peso en gramos es a la planta que fue inoculada con la cepa que sobreexpresa a la trealosa, en los dos casos, sin ningún tipo de estrés o con concentración de 0.2 molar. Vemos que son las barras blancas, es en donde se observa que pues, hay mayor peso seco. Y que incluso para las cepas que llevan una mutación, ya sea en la ACC desaminasa o en la trealosa sintasa, pues todavía se ve que mantienen un efecto promotor de crecimiento si lo comparamos con la cepa control. Todavía se ve que pues todavía promueve el crecimiento de la planta, ya que pues, se obtiene una planta que pesa más o una planta más grande. Y en cuanto a la actividad de la clorofila, tenemos aquí que la cepa que sobreexpresa trealosa es la que tiene mayor concentración de clorofila, y que aún en las cepas que llevan una mutante todavía se observa un efecto promotor del crecimiento, si la comparamos con la planta control. Y bueno, estas son la imagen, pero ahora pues ya como se ve cuando la planta se somete a este tipo de estrés con cloruro de sodio y la que ya fue inoculada. Tenemos aquí a la planta control, aquí a la planta ya cuando se somete a estrés por cloruro de sodio, tenemos aquí a la planta, pero que ya fue inoculada con la cepa nativa de Pseudomonas sp, que si la comparamos con la cepa control, que aunque no se ve tan grande y tan verde, pues todavía la planta está viva en comparación con la que no está inoculada.
Después tenemos a la planta que se enfrenta al estrés por cloruro de sodio, que lleva o que no tiene la ACC desaminasa, pero que sí tiene pues a la trealosa sintasa, que aunque no se ve tan bonita como la cepa control, todavía está viva, no en comparación con la cepa que no tiene nada inoculado y que se enfrenta al estrés. En esta tenemos a la cepa que ya fue inoculada, pero que lleva o que no tiene a la trealosa sintasa, que ya se ve un poquito más como seca, como que ya no va, bueno, que ya no va, que ya se murió la planta. Y aquí tenemos a la doble mutante, cuando se enfrenta al estrés por salinidad y que no tiene ni la ACC desaminasa ni la sintasa, y que pues ya se ve incluso más seca y peor que la cepa control. Y finalmente tenemos aquí a la cepa que se está enfrentando, o la planta que se enfrenta al estrés, pero que fue inoculada con la cepa que sobreexpresa a la trealosa, que todavía está viva y que casi está igual que la cepa que nada más está inoculada con Pseudomonas sp nativa. Entonces, pues tenemos que hay organismos que han evolucionado para poder enfrentarse a este tipo de estrés, y que este tipo de estrés, o específicamente la salinidad en el suelo, representa un problema para la agricultura. Bueno, en este estudio pues se construyeron mutantes que no pudieran sintetizar a la ACC desaminasa, a la trealosa sintasa, a la doble mutante y a la que sobreexpresa a la trealosa. Se demostró entonces que la ACC desaminasa y la trealosa protegen sinérgicamente a las plantas de tomate contra el estrés salino durante la interacción con la PGPB Pseudomonas sp UW4. Queda por dilucidar si la inoculación de otras plantas con estas mutantes afecta a esa misma planta o a otras además del tomate, y en particular si estas bacterias, que si son diseñadas adecuadamente, podrían facilitar la producción de granos o frutos de plantas que crecen bajo diferente tipo de estrés. Y pues eso sería todo. ¿Preguntas?